Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hay que reconocer, y es obvio, que muchos de nuestros sacerdotes realizan múltiples actividades, funciones y pues todas las disposiciones que nuestro Señor Jesucristo les dejó, ¿no? Son bastantes, por cierto, pero se han ido acumulando a lo largo de los siglos muchas otras actividades que, aparte de atender la misa, ¿no? O sea, los sacramentos, la Eucaristía, bautismos, ¿no? La confesión, visita a presos en las cárceles, enfermos, etcétera. También tienen muchas actividades de carácter administrativo, intervienen, digamos, en colegios, en la parte, digamos, directiva del colegio o la parte promotora. Y bueno, la Iglesia a lo largo de los siglos a veces ha tenido que incursionar en esas actividades que, digamos, en las diferentes épocas, a veces los reinados, los gobiernos, no aportaban, no ofrecían. Ahora, por ejemplo, en diferentes países, el Estado está realizando una función, por ejemplo, la educación pública, en lo que es también salud, etcétera. Sin embargo, la Iglesia continúa aportando con diferentes servicios en la que nuestros queridos sacerdotes desempeñan también bastante labor que obviamente corresponde ya a otros profesionales. Sí, tenemos que agradecer mucho este liderazgo que nuestros amados sacerdotes realizan por la Iglesia y por la humanidad. Ahora, esto tiene como digamos, una contraparte, un aspecto negativo. ¿Por qué se descuidan algunas actividades pastorales? Sobre todo la evangelización y atraer al laico, ¿no? Al laico de la banca. Así, yo le llamo así, al laico de la banca. Aquel laico que sí, siempre va a misa continuamente, los domingos, de repente días de semana, va a misa, pero no está integrado en actividades dentro de la iglesia. De repente podría ser que ayuden en clubes sociales y en forma hasta personal, pero lo cierto es que somos iglesia, somos un rebaño, eh, y el mundo de hoy, en este siglo XXI, nos está exigiendo una mayor participación de la iglesia, ¿no? Hay muchas áreas en las que la humanidad lamentablemente está retrocediendo. Va avanzando los años, sí, hay una evolución en el tema de los años, en la tecnología. Algunos países han desarrollado económicamente, pero moralmente se están distanciando de los valores cristianos. Estos valores cristianos, pues, que han dado por siglos que las sociedades se mantengan en paz y la paz permite, pues, también el desarrollo económico. Pero ahora estamos viendo trastocados, por ejemplo, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por ejemplo, el matrimonio y que se están ahondando permisividad en cuanto a querer trastocar la finalidad del matrimonio, que es la unión de una mujer con un hombre para procrear, para tener hijos, para amarse, crecer mutuamente. Bien, entonces, ahí tenemos hay bastante necesidad no solamente en esas áreas, también en la parte económica, en la parte política, hasta en el arte, porque hasta el arte también nos puede mostrar, como es el caso del cine, de formación significativa de valores. Bien, entonces, por otro lado, también hay un poco relacionamiento con el laico de la banca. Sí, vemos que nuestros sacerdotes se relacionan bastante, muchos de ellos son muy amigueros, tienen esa cordialidad, se juntan bastante
con personas allegadas bastante de los grupos parroquiales. En los colegios van, pues, a veces como jóvenes, pero hay muchos laicos que no conocen a los sacerdotes de cerca. A muchos ni siquiera sabrán sus nombres o del obispo de la diócesis o arquidiócesis respectiva. Y eso es preocupante porque también nuestros queridos sacerdotes eh, por ahí como que no, quizás tengan tiempo para tener un acercamiento hacia los laicos, ¿no? Los laicos de la banca. Y, y eso es lo que queremos tratar, abordar este día y hacer un aporte, porque queremos apoyar a nuestros sacerdotes, porque los amamos y porque queremos el mejor desempeño para ellos. Obviamente a algunos no les gusta a veces que les hagan preguntas, cuestionamientos o que le digan algunas cosas. Ya en el pasado también he tenido a veces, digamos, algún roce con algún sacerdote, ¿no? Ha sido lo menos, pero bueno, después ellos mismos se dan cuenta, se acercan y vuelve esa amistad. Entonces, aquí eso no significa tampoco, pues, ni excusar que las personas digan, no, en la iglesia no me atienden, y por ello, pues, me voy a donde sí me atienden bonito. La vez pasada fui a otra congregación cristiana y me atendieron muy bien, se acercaron, todos me trataron muy bien. Eso es lo que queremos evitar. Eh, por esa falta también de relacionamiento, porque no todo es dar sacramentos, no todo es, digamos, una homilía, sino hay algo más. La persona está buscando algo más y cuando no lo encuentra, se va lamentablemente a otros rediles, a otros rebaños. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y en el Papa Francisco, ustedes recordarán por allá, por la Semana Santa de 2013, cuando él en la homilía que dio en la Basílica de San Pedro para su primera misa crismal de Jueves Santo, dijo algo muy interesante acerca que los sacerdotes deberían oler más a oveja, más a laico, ¿no? Y no quedarse como medios intermediarios o gestores, ¿no? Administrativos. Voy a recoger un párrafo de esa homilía que dio nuestro querido eh, Papa Francisco, a quien lo conocemos porque es un pastor que se acerca a las ovejas. Cuando va por caminos, en las calles, en las carreteras, se detiene un momento y se baja y se abaja hacia el laico, ¿no? Para, digamos, que tengan ellos, los laicos, un contacto, una cercanía, no solamente del pastor, en este caso el Papa, sino también acercarlo a Cristo. Que la gente eso es lo que quiere, no solamente desde ver al sacerdote desde un altar, no, también lo quiere ver y tocar. Vamos a lo que decía en este párrafo nuestro Santo Padre, el Papa. Todos conocemos la diferencia, el intermediario y el gestor. Repito, el intermediario y el gestor. O sea, no está hablando de gestión, de administración. Ya tienen su paga, ¿no? Ya tienen su paga. Y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. Claro, o sea, eso es lo que el Papa nos está diciendo, pues, porque más están en temas de gestión, en temas de administración, de las parroquias, de las diócesis, y no hay un acercamiento. Entonces, cuando uno se acerca al laico, el laico agradece afectuosamente esas cortesías, esa, eh, ese acompañamiento, ¿no? De cuerpo a cuerpo. De aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos que terminan tristes.
sacerdotes tristes y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, ¿no? Aquí también les está haciendo un llamado a los sacerdotes, ¿no? Porque obviamente la parte administrativa, las partes de gestión, al final conducen, digamos, a una sequedad del espíritu, ¿no? Y ahí tenemos sacerdotes tristes, nos dice el Papa. En vez de ser pastores con olor a oveja. Esto os pido, decía el Papa, sed pastores con olor a oveja, que eso se note, sí, notarse. Ese notarse después con gestos, con actos, acercarse, ¿no? Acercarse. En vez de ser pastores en medio al propio rebaño y pescadores de hombres. Bien, entonces, ahí eso es lo que nos está diciendo nuestro querido Papa Francisco. Obviamente los sacerdotes tienen muchas funciones y que están recogidas también en el Código de Derecho Canónico. Ahora, nosotros queremos apuntar a lo que nos dice la Biblia. Ahí nos dice, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, en capítulo 5, versículo 1, una de las funciones principales del sacerdote, que es ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y en este caso es la Eucaristía, ¿no? Luego en Marcos capítulo 3, versículo 14, los envía a los 12, una vez que los instituyó, los envía a predicar, a enseñar, ¿no? A enseñar, con poder de expulsar los demonios, el exorcismo. Luego en Mateo capítulo 28 y versículo 19, Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿no? Los envía a hacer discípulos, o sea, a evangelizar, a salir en misión, a las periferias, nos decía el Papa Francisco, y bautizarlas. Nuevamente acá nos hace mención de los sacerdotes. Luego en el versículo 20 nos dice enseñarles a guardar todo lo que yo, Cristo, os he mandado. Bien, entonces aquí está en forma resumida lo que Cristo ha enviado a sus sacerdotes, que principalmente es pues la vida religiosa, la vida espiritual, la vida sacerdotal, ¿no? En otros versículos vamos a encontrar que también nos envía a sanar, cura de almas, ¿no? Perdonar pecados, como dice Juan 20, 23. Bien, entonces, sacramentos. O sea, no, lamentablemente el Papa Francisco está haciendo un llamado de atención en el sentido de que muchos sacerdotes, obispos, también obispos, presbíteros, ¿no? Se han quedado como gestores de diócesis o de parroquias. Sabemos que son muchas las funciones y esas funciones a veces administrativas les está acarreando de que no estén oliendo al sacerdote. Entonces, los laicos pues también tenemos que poner de nuestra parte, si el sacerdote no se acerca, acercarnos nosotros a conocerlo, poner nuestro granito de arena en la diócesis o en la parroquia o en la capilla, donde sea que estemos, ¿no? No le dejemos la recarga al sacerdote ni tampoco a los pocos laicos que participan en grupos parroquiales, porque al final la iglesia se vuelve una iglesia cerrada. El sacerdote con los miembros de los grupos parroquiales, pero el resto de la iglesia, los laicos de la banca, también bautizados, ellos solamente son partícipes, espectadores, no meros oyentes que va, por ejemplo, a misa el domingo, se sientan en la banca, algunos comulgan, otros solamente van a escuchar la liturgia, no comulgan, hay muchos, entonces, pero no hay una participación. Incluso en todo lo que es la liturgia, se han establecido pautas para que algunos laicos formen parte del ministerio, pues de la liturgia, como lectores, pero esas formalidades, esos legalismos, a veces como que nos resta la espontaneidad, la naturalidad, para que podamos hacer participar a otros laicos, los laicos que están en la banca, ¿no? Y así hacerlos sentir que son miembros vivos de la iglesia, piedras vivas de la iglesia. Entonces, los apóstoles también se vieron
en su tiempo, también se vieron con problemas a medida que la iglesia fue creciendo, así como ahora el siglo XXI ha crecido tanto, son más de 1.000 millones, más de 1.100 millones de católicos, y que con aproximadamente 400.000 sacerdotes, pues no se abastece la iglesia, ni aún así con los religiosos y religiosas, ¿no? Se necesitan ahora más los laicos, ahora en una sociedad que está sucumbiendo al ateísmo, al indiferentismo, en muchos casos una vuelta al paganismo, o podríamos hablar de un neopaganismo, en la que pues ahora ya los cristianos ya no se están casando, están viviendo en concubinato, y así en este pecado mortal, o también de adulterio, etcétera, están haciendo bautizar a sus hijos, les hacen dar la primera comunión hasta la confirmación, pero domingo a domingo no participan digamos, de la misa. Y eso hace de que la iglesia vaya perdiendo su sal, el alumbrar a las naciones, a las personas. No estamos siendo buenos cristianos. Y los laicos, pues, alejados, con temor a veces del sacerdote, no les tengamos miedo, son personas buenas. Acá mis sacerdotes, por ejemplo, de la parroquia Matriz de Sullana, son personas bonachonas, agradables, ¿no? Bien, entonces, acá todos mis conciudadanos de Sullana, acerquémonos a nuestro sacerdote y también hacer un compromiso. Lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles, por ejemplo, cuando ya vieron que no tenían un laico, tiempo, invitaron a los laicos, y ahí fue cuando se formó el primer grado en el orden sacerdotal, que fue el diaconado. Entonces ellos tuvieron ese problema de que no se atendía y se servía bien en las mesas digamos, de los paganos que se estaban cristianizando, los llamados griegos o gentiles, pero que ya se estaban haciendo cristianos. Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Los apóstoles, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, cuestiones sociales, por decir, comedores parroquiales, atención, pues, digamos, ir a las cárceles. Sí lo pueden hacer, pero vamos a ver lo que nos dice a continuación. En versículo 3, por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de ese cargo. Los pondremos al frente de ese cargo. Miren, qué hermoso. Los apóstoles preocupados por no abandonar la palabra, la prédica, la enseñanza. Para eso los mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no tanto hacer las cuestiones sociales. Claro, Cristo dio de comer, multiplicó panes, pero recuerden que le decía: denles ustedes de comer. Entonces, y pusieron enfrente de esos cargos a laicos, ¿no? Y se nombraron los primeros diáconos. Recordemos que el código, derecho canónico, como también el catecismo, admite que los laicos solteros o casados, según los requisitos que se establecen, puedan ser diáconos. En muchas parroquias, en muchas diócesis, no hay diáconos. Y no porque los diáconos cometamos errores, porque nuestros sacerdotes también cometen errores y también cometen pecados. Fomentemos el diaconado de solteros y casados laicos. Bien, entonces, finalmente, la palabra de Dios también nos dice algo muy interesante sobre el rol de nosotros, los laicos. Ahí en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos dice: también vosotros, cual piedras vivas, sí, Cristo es la piedra, digamos, angular, Pedro es la piedra de fundación de la iglesia. Nosotros también somos piedras de ese edificio, de esa construcción, que es la iglesia. También estamos llamados a ser miembros de la iglesia para edificarla. Entrad en la construcción de un edificio espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Muy bien, excelente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, somos piedras vivas, también para construir en la iglesia, no para ser meros espectadores, ¿no? Acerquémonos a nuestros sacerdotes, oramos también a los sacerdotes, ¿no? Para que el sacerdote también huela oveja, ¿no? También para que huela oveja. Y para nosotros poder colaborar en lo que falta en la iglesia. En la iglesia se nos pide bastantes funciones que nosotros tenemos que realizar, que ya hemos mencionado los graves conflictos sociales en nuestras comunidades. Entonces, el día que nosotros nos presentamos a la Eucaristía, a la misa, podamos presentar estos sacrificios espirituales de lo que ha transcurrido en la semana, de nuestra ayuda en las cárceles, con enfermos, en la consejería familiar. Miren, hay tantas profesiones, tantos laicos con diferentes profesiones. Aportemos, acerquémonos. Y los sacerdotes inviten también a los laicos, háganos participar. De repente, si hay que hacer alguna actividad, pues que esta no se realice si mientras los sacerdotes, los laicos de la banca, pues no colaboran, ¿no? Si ellos también se benefician en una procesión, ellos van, pero siempre están, digamos, los laicos que apoyan siempre los grupos y se cierra la iglesia. Evitemos esa cerrazón dentro de la iglesia y convoquemos de maneras estratégicas. Si una vez no hacen caso, si 2 veces no hacen caso, si 3 veces no hacen caso, si 7 veces no acuden, pues hagámoslo 70 veces 7. No nos desanimemos y yo creo que muchos laicos van a querer participar y colaborar en las actividades de la iglesia. A veces falta que los den un empujoncito, a veces es de repente de llamarlos, sin que hayan voluntarios. Por favor, usted hermano o hijo, por favor, venga acá a participar que lo necesitamos. Y muchos lo van a hacer y van a quedar agradecidos porque a veces no se atreven, como que les falta que alguien les dé un empujón. Bien, hermanos, que nuestros sacerdotes huelan a oveja, ¿no? Acercándonos nosotros a los sacerdotes para que podamos cumplir también nuestro sacerdocio real, nuestro sacerdocio común de los fieles y hacer más grande esta iglesia y mejorar lo que está fallando tanto ahora en el mundo, como en la iglesia misma también. Bien, hermanos, compartan este video para que otros laicos también quieran, se emocionen en querer participar dentro de la iglesia, que hay necesidad también de formar, de participar y de hacer muchas más cosas. Que Dios los bendiga, hermanos.